Hola, buenas noches, buenas noches. Este es el momento más simpático de todo cuando estoy acá sola, esperando que se vayan conectando cada uno. Hoy pensaba que esto es como empezar a hablarle a tus invitados cuando todavía no llegaron. Ay, bueno, qué suerte, ahí están llegando. Gracias, gracias por estar. Y les pido mil disculpas porque no voy saludando a uno por uno. Bienvenidos, bienvenidas, es una emoción que estén acá. Es el cuarto vivo, yo no lo puedo creer. Arrancamos con Fabi Fondevila, pasamos por Ignacio Flerquín, el último fue Marcela Giscafré de Falena y ahora tenemos a Mariana Ciccia. Mariana Ciccia es una artista plástica exquisita. Yo la conocí hace muchos años muy brevemente porque había sido profesora de dibujo de Oli, mi hija. Y después me la encontré en una clase de Julián León Camargo, de Coordenadas Art, y la escuché y la verdad que me conmovió. Me pareció exquisito, muy profundo, muy profunda. Yo no conocía su obra. Y después esto de la vida me la crucé en esta formación que yo hago, que es de vocación humana. Y a partir de ahí se fue dando, ella tiene el taller muy cerca de casa y nos encontramos todos los martes a las 6 de la tarde y ella venía con su bici y yo iba caminando y caminábamos media hora hasta llegar a clase y era automático, era de una profundidad con alguien que yo apenas conocía. Me asombraba esta enorme capacidad de abrirse, de profundidad. Y llegábamos a la puerta de vocación, ella entraba con su bici y ahí terminaba, cada una se volvía a meter en su propio mundo. Y cuando estaba pensando a quién entrevistar, porque como ustedes o los que ya participaron, no son las entrevistas típicas que yo vengo haciendo en mi vida, que tienen más que ver con solo el saber del otro, en hablar de las ideas. Cuando estaba pensando qué formato darle, fue Oli, mi hija, la que me dijo: tenés que meterte más en la profundidad de las personas. Y la verdad es que es un gran desafío para mí. No siempre se dan las condiciones y lo hablamos y el límite es hasta dónde el otro quiere, ¿no? Hasta dónde se mete uno. Pero bueno, muchas gracias por estar acá. En poquito ya se va a sumar Mariana. Estábamos bastante nerviosas las dos antes de esto. Y nada, si alguien quiere pasarme alguna pregunta para la que haga al final, se la paso. Y lo que les pido es otra cosa. A veces uno no se da cuenta y pide aparecer en el vivo. Y eso lo que me impide un poco es que entre Mariana, que no la veo por ahí. Y hoy les juro, hoy estaba en terapia y por suerte coincido que el mismo día que tengo el vivo voy a terapia. Entonces, nada, quienes estuvieron en el vivo anterior estaban presentes, que yo me preguntaba para qué hacía eso. Acá está Mariana. Mariana, muy bien. Ya van a ver para qué hago esto. Ahí está Mariana por entrar. ¡Uy, Marian! Hola, Bienvenida, ¿qué bienvenida. tal? ¿Cómo estás, Marian? Lo logramos, lo Lo logramos, logramos. invitación. Yo conté un poquitito de ese clima bello que eran nuestras caminatas a vocación juntas, apenas conociéndonos, y que para mí sería maravilloso poder reproducir
ese clima de intimidad y, y así, sinceridad, ¿no? Sí, total. ¿No? Sí, hablemos desde ese lugar. ¿Te acordás que planeamos eso? O sea, como hablar con esa soltura, como si estuviéramos caminando hacia vocación. Siempre nos inspirábamos también yendo hacia ahí, ¿no? Lo que pasa es que hoy hay testigos. Yo les juro que me encantó que había gente que decía que se lo ponía, no nos miraban, que eso me parece genial, que no nos estén mirando, y que hacían cosas y se ponían la grabación y iban escuchando. Pero bueno, nada, es como estar en mi casa, que te invito y están todos invitados e invitadas. Marian, a mí, antes de meterme muy en lleno en las profundidades, me encantaría que empecemos por el principio, ¿no? Sos de un pueblo, Ramallo, venís de unos padres con unas profesiones atípicas, ¿no? Una cosa me voló, tu papá, filosofía y profesor de educación física. O sea, jamás hubiera pensado que se unieran esos mundos. Y tu madre, cartógrafa. Sí, total, total. Bueno, sí, vengo de una familia con profesiones bastante atípicas. De hecho, mi papá fue como el primer profesor de educación física del pueblo. Con una madre que le insistía, obviamente, que siguiera una profesión más formal. Y bueno, él es un ariano que necesitaba, bueno, desplegar todo su cuerpo, toda su fuerza, y eligió esa profesión, y después con el tiempo nosotros ya habíamos nacido y tuvo la necesidad de empezar el profesorado de filosofía, y él encontró un complemento bárbaro en esas dos cosas, como el cuerpo y la mente y el espíritu, ¿viste? Es como si estuviera ahí la Santa Trinidad, y se le armó, y le encanta lo que hace, le apasiona. Y mi mamá estudió cartografía, o sea, creo que la minuciosidad en el dibujo la heredé de ella. Siempre me maravillaron sus dibujos, o sea, siempre los tuve cerca porque me parecían increíbles. Y con el tiempo, bueno, mi mamá es cartógrafa y mi abuelo era agrimensor, mi hermano también es topógrafo, es como toda una línea familiar donde es gente que se dedicó a estudiar la tierra y a medirla. Es muy loco eso. No en vano dibujo lo que dibujo, ¿no? Como que vengo de esa familia. Si bien mi profesión es como más libre, creo que conceptualmente está muy presente mi linaje familiar en mi obra. Y yo veía los dibujos de mi mamá y pensaba que eran dibujos casi deshumanizados. O sea, pasa algo muy raro que era pensar que la cartografía, en ese momento se dibujaban a mano los mapas. Entonces tenía que tener un nivel de precisión donde casi tenía que parecer una foto, cuando no lo era. Entonces es como que el trazo está deshumanizado, ¿viste? El trazo era tan preciso, casi como si fuera un impreso. Y a mí me alucinaba eso, me parecían increíbles, como no podía entender cómo los había construido. Y bueno, creo que fueron mi escuela un poco, entre otras, ¿no? Dentro de mi formación, que después creció en otro sentido también, pero creo que ese fue como el puntapié inicial para abocarme a lo que hago. Porque hablando del paisaje, está el paisaje, digo, por un lado en lo que se ve, es esto que contás del paisaje, por varios lados del paisaje familiar, ¿no? Mirando tu obra, es como que uno se mete en la tierra, ¿no? Pero en la profundidad de la tierra, y por el otro lado, lo de tu padre, ¿no? La filosofía. No veo mucho en tu obra la educación física. Bueno, ojo que hay mucho de corporalidad también en la obra. Pensá que muchas de las obras me exceden ampliamente en tamaño,
y hay un despliegue corporal mío sobre el papel. Y sobre todo en la última obra, que es la de la usina, hay un despliegue mucho más físico, donde yo estoy rodeando el papel y tirando líquidos, volcando cosas en el papel, y aparece como una fisicidad en la obra que no se veía en las anteriores. Es como si yo hubiera pasado del trabajo más entumecido y pequeño al trabajo corporal. ¿Viste? Fue como todo un proceso. Y creo que también fue una llegada, no solo de mi mamá, mi papá, sino de lo que sería más el concepto del dibujo a algo más filosófico, a entender que cada dibujo es como una especie de fragmento de una cosa mayor, que es el compendio de obra, que tiene como una especie de paradoja donde yo hago la obra, pero la obra me hace a mí. Yo siempre que me preguntan, digo que la mejor obra que hice es a mí misma. O sea, yo me trabajo, me construyo cada día, me estudio y bueno, empecé la formación en vocación humana en parte por eso. Estudié astrología, estudié tarot, digamos como que el mayor trabajo siento que lo hago con mi persona. Y todo eso después aparece en el papel de alguna manera. ¿Y te da alegría o sos como una artista torturada? Digo, no sé cuál es, qué te pasa, porque sé que sos súper rigurosa, vas temprano al taller, estás Sí. trabajando, hay algo de entrega fuerte, pero esto nunca te pregunté, no sé cómo lo llevas. Mira, soy súper metódica en la vida, o sea, más allá de mi trabajo, soy metódica en general, o sea, tengo como horarios establecidos. El trabajo para mí es como si a través del trabajo yo siento que me voy sanando, no sé cómo explicarlo de otra manera, pero siento que hay algo que deposito ahí, que va, es como si toda la violencia interna que yo tuviera la deposito en el trabajo y el trabajo me va sanando. Entonces, no lo siento como una tortura, lo siento como un placer. O sea, para mí el momento de sentarme a dibujar es uno de los momentos de mayor placer del día. O sea, no lo puedo comparar con otra cosa, realmente es de mucho placer. Siento que en la primera época de mi trabajo sí había algo que era un poco más torturado, en el sentido de que eran muy extensas las horas de trabajo, eran como jornadas de trabajos larguísimas, para construir las obras. Y es como si eso con el tiempo se hubiera ido acotando medio naturalmente, casi sin buscarlo, sucedió que eso se fue acotando. Y es como si yo hubiera pasado del extremo control en el trabajo a la ausencia de control, o a un descontrol controlado, ponele. Pero es como si hubiera habido un proceso ahí, de tratar de ir soltando esa mano con esos lápices afilados, puntudos, con ese trabajo de horas, donde yo trabajo por capas, digamos, de una manera como muy precisa y muy en lo pequeño, a algo que se despliega en un espacio mayor. No lo siento, la verdad, como tortura, lo siento como con mucho placer lo que hago. Pero está buena la pregunta, como que me parece que muchos de los que ven mi obra pueden pensar en eso. A mí a ver, no encuentro la palabra, entre me conmovió y me choqueó cuando nosotros tuvimos una charla previa, quiero contarle a todos y todas, en un cafecito que estábamos probando el vivo, que hacíamos mamarrachos, porque la gente creía que ya empezaba el vivo y no había vivo, estábamos probando, y es este tema de sacar tu violencia interna, y después me mostraste, no sé si tenés ahí tu lápiz de grafito, que ahí entendí lo que me hablabas. Miren lo que es esa punta, que creo que no se ve tan bien. Y me parecía, y este tiene que ver quizás con
con un prejuicio de cuando yo te veo, ¿no? Esta imagen de chica bella, prolija, que de golpe me hablara, no sé si la palabra fue que usaste, modular la violencia interior. Dije, wow, ¿no? ¿De Sí. qué estamos hablando? Porque nada que olía a vibrar esa violencia, viste, que llevamos, pero vos me la explicitaste así que, wow, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es eso, no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que la palabra que usé fue licuar violencia. Sí, que siento que un poco eso es lo que hago en el trabajo. Eh, a mí me pasó que fueron cosas que fui entendiendo con el tiempo y con mucho trabajo sobre mí, sobre mi persona. Pero sí comprendí en un momento que había algo interno que podía salir de una manera tremenda o podía salir de una manera muy bella. Y yo empecé a notar que, bueno, que era algo que sucedía. Digo, no solo la violencia interna a veces es ejercida por una misma, sino que también puede venir por destino, ¿no? Entonces solían sucederme cosas por ahí violentas, eh, o yo, digamos, que saliera de mí esa violencia. Y yo entendí con el tiempo que a través del dibujo yo estaba licuando esa violencia y que cuando yo pasaba días dibujando, eso no aparecía. Y eso dejó de aparecer con el tiempo. Fue algo que fue un proceso que yo fui entendiendo que yo podría explicarlo claramente desde la astrología si estuviera hablando con un astrólogo, pero sí te lo explico a vos de esta manera, que es como algo que me viene dado, es algo que está en mi estructura, es como una parte energética mía, que tiene que ver con la fuerza, y que esa fuerza puede tomar diferentes tonos, ¿no? Puede tomar un tono oscurísimo o puede tomar un tono re luminoso. Y bueno, creo que logré entenderlo y sacarlo desde ese lugar. Después ya te digo, de mucho trabajo interior, pero funciona. De hecho, me pasa a veces que es gracioso, pero no sé, voy caminando por la calle, crucé mal, alguien me dice algo, ¿viste? Me putea, me dice algo de mala manera y yo digo, ah, hoy no dibujé. Como si yo ya entendiera que todo eso que sucede externo tiene que ver con algo interno y que eso puede sanar de una manera. Bueno, es como todo un proceso que fui haciendo con el tiempo. En realidad siempre lo externo nos habla de algo interno, ¿no? Bueno, eso lo venimos viendo. Nosotros le llamamos en vocación trama de sentido. En astrología le podemos llamar destino, o sea, todo aquello que sucede externamente, de algún modo, habla de vos. Entonces ahí es como si vos dejaras de desimplicarte de lo que sucede. Ya no es, uy, pobre, no sabés lo que le pasó a tal persona. Entendés que todo eso que sucede de manera externa, directamente estás implicado en eso. Vos generás tu escena externa. Entonces, bueno, cuando empezás a hacer todo ese trabajo, ya no podés esconderte mucho detrás de nada. No sé si a vos te pasa, pero digamos, Yo no ya no sé, te podés vos esconder me mucho, hablabas, ¿entendés que? sí, no, perdón. ¿Cómo? No, cuando vos me hablabas de la violencia, yo decía, ¿y dónde está mi violencia? ¿No? Porque es algo que uno trata de no conectar. Y de golpe vi Claro. cómo se presentaba, cómo una situación indeseada, como un vecino que toca la batería a cualquier hora, me provocaba ideas, primero una enorme violencia, e ideas de violencia, de cosas que haría. Pero bueno, volviendo a lo otro, otra de las cosas que hablamos en ese café, me hablabas de tu enorme exigencia. ¿Fue así? Sí, Como sí, otra cosa a laburar en vos, a soltar, no sé. sí. Sí, sí, sufro la enfermedad
digo yo, del perfeccionismo. Bueno, quizás se percibe en mi trabajo, se percibe en mi persona. Sí, es difícil porque es como si siempre tendiera a discriminarme, ¿viste? A no darme el valor que tengo, a no escucharme, a no darme crédito. O sea, cuando sos tan extremadamente perfeccionista y no hay fin para eso, ¿viste? Y nunca es suficiente. Entonces, también fue un trabajo enorme que hice en mi persona, de entender que había niveles, o sea, que podía, no sé, considerar algunas cosas previas, ¿viste? Antes de llegar a... Porque si no es como si siempre estuviera, por alguna razón u otra, eh, sintiendo que me falta, sintiendo que falta un poco más. Eh, bueno, nada, todo un trabajo también para hacer. Creo que, ya te digo, creo que la obra más interesante que puedo llegar a estar formando es mi persona. Siento que si a mí me preguntan por qué me nombraría yo como artista, te respondería que me nombraría así porque siento que me trabajo, que el mejor trabajo que estoy haciendo es sobre mí. Y bueno, creo que es algo que todo artista tiene que hacer. O sea, el artista trabaja con su ser, con todo su... digo, yo muchas veces voy al estudio y quizás hay días que estuve leyendo todo el día y no pude dibujar, y hay días que estoy pensando y tampoco hay concreción. Y creo que lo importante es entender que esos procesos son válidos, que no es la tarea del artista no es llegar y hacer, por lo menos no para mí. Es muchas veces llegar y estar pensando y elaborar ideas y tratar de buscar la manera de darle forma, y días que no tenés ganas de nada y solo tenés ganas de leer. De a poco entender, por lo menos para mí empezó a funcionar así, a darle entidad a lo que se presenta, a entender que los textos que te llegan, por alguna razón te llegan, que la información que te llega por alguna razón llegó a vos, y que eso hace que puedas trabajar desde ahí, construir desde ahí. Pero imagínate que en esta exigencia constante, o Es un sea, hasta infierno. que no me leía todo, hasta que no sabía todo de algo, o sea, no podía ni siquiera soltarlo. Eh, y bueno, lo bueno es eso, es como cuando empezás a entender que, bueno, que funciona de otra manera. O sea, yo en un momento tuve como una especie de insight donde entendí que iba por otro lado, que, que la cosa, que todo aquello que iba apareciendo, darle entidad no solo a lo que aparecía, sino a todo lo que me había formado en la vida. Digo, darle entidad a mis orígenes, darle entidad a los encuentros, a las personas que llegan a mí. O sea, entender que ese camino está hecho para mí y avanzar sobre eso, ¿viste? Como, toda una tarea, la verdad. Claro, lo que siento es que cuando vos hablás que la gran obra que estás haciendo es, bueno, quizás te parafraseo raro, que es que sos vos, es el trabajo sobre vos. Y vuelvo a sentir, eh, a ver, te digo cosas corporales, ¿no? O quizás mentales, que aparece la exigencia de nuevo, ¿no? Que yo entiendo porque uno tiene, o sea, esta cosa del laburo, es laburo continuo. Yo me distraigo, vuelvo, invoco, pido, no sé, pero cuando te escucho la estructura de lo que vas diciendo, hay algo aparece el rigor de nuevo. Entonces, nada, eso Sí, te quería decir, o devolver. sí, sí, es que no es sin rigor, o sea, eh, digamos, estoy constituida de una ser riguroso, o sea, tengo como determinadas
formas que tienen que ver con eso, con el rigor y con el trabajo. De hecho, creo que siento el trabajo como sanador. Entonces, de algún modo, es un refugio. Es un lugar en el cual yo me siento no solo esto de licuar la violencia, sino que siento que es un acto meditativo, es como un trabajo interno trabajar para mí. Es como si me purificara a través del trabajo. Sí, ahí veo que alguien dice, muy gracioso, Luna en Capri, trabajo, trabajo, trabajo. Bueno, sí, sí, esa es mi luna y es un poco mi forma, sí. Alguien que lo captó. Marian, y cuando terminás la obra y salís a mostrarla al mundo, ¿qué te pasa con esta exigencia enorme, perfeccionismo? ¿Soltás o estás así como agarrada diciendo, uy, a ver, qué viene la crítica? ¿Qué me devuelve la gente? No sé, ¿cómo lo vivís hoy? Y me imagino que debe haber cambiado. Llevas, no sé, 20 años de artista, 15, Sí, sí, más o menos. profesional, digo. Profesional, sí, sí. Me pasa que al principio sí tenía mucho temor de la respuesta que podía haber en mi trabajo. De a poco me fue pasando que el trabajo es como si se autorizara a sí mismo. No sé, como que casi siento que lo que hago, lo hago porque no puedo no hacerlo. Y, y no espero mucho, no estoy tan atenta a la devolución. Obviamente si hay críticas, no sé, negativas, obviamente eso puede afectarme, no me ha pasado igual. Pero estoy muy consciente de que eso, de que hay algo que tiene que salir de esa forma, que casi por momentos siento que soy como una especie de canal de algo que me es dado, es como una especie de información que me baja, que yo simplemente pongo en el papel. Y por ese lado me siento tranquila, por eso el momento de exhibir, si bien a mí el momento de exhibir en lo particular me pone en un lugar difícil, porque no es un lugar que me sea cómodo, digo, aparecer yo como la artista y sentirme en el lugar central en una muestra no me es cómodo, pero no me pasa de tener dudas en relación al trabajo. O sea, siento que el trabajo salió como tenía que salir, que yo soy un canal de esa energía, que de algún modo me pertenece y no, y que soy una especie de realizadora. Entonces no tengo dudas en relación al trabajo. Nunca cuestiono mucho el trabajo, la verdad. Creo que la mayor incomodidad en el momento de exhibir tiene que ver con lo que me pasa a mí de ponerme en ese lugar central, pero no con el trabajo. No, no me pasa. Sabés que cuando vos ibas hablando, yo estaba pensando y justamente preguntarte esto del canal, porque hay un libro que escribió esta mujer que a mí me encanta, que es muy valiente y es una escritora que se llama Elizabeth Gilbert, que escribió este libro que fue al cine, Eat, Pray and Love, o Amar, Rezar, Comer, que se convirtió Sí, como en un bestseller, más allá de sí, ella, pero ella hace todo este estudio porque lo que le pasó a ella es que después de ese exitazo, la gente venía y le decía, che, ¿y ahora qué? Vos no vas a poder escribir otra cosa así. Entonces ella empezó a investigar todo el tema del saber y ella decía que los griegos y los romanos, se hablaba de esta cosa de canal y de que había daimons, como que había geniecillos, porque si no, hasta que vino la revolución, el iluminismo puso todo al hombre en el centro del universo y el ser racional, negando toda esa parte. Entonces dice, es tremendo, es tremendo. El libro es muy simpático, tiene una tapa horrible,
nosotros siempre lo presentamos en los seminarios de brand styling con Silvina Vidavere, pero hay algo del terreno de lo misterioso, ¿no? De salir del centro nosotros, del universo, y decir, che, a ver, que lo estoy simplificando y parece tonto, pero me da qué sincronicidad, porque digo, no es común, porque uno por lo general, ¿cómo salís del centro del mundo, que es cada uno, que uno siente que termina siendo el centro del mundo, ¿no? Y empezar a creer que hay otras cosas que aunque la razón no entienda, están. Sí, 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 Parecemos dos total, Mari. locas, dos locas sueltas. No, 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 para nada. Sí, total coincido, Marian, y creo que es así. Me encuentro en tu comentario en varios lugares. Primero, en pensar que porque uno hace una obra que por X casualidad resuena y tiene una amplia resonancia en mucha gente, tiene que perpetuarse en eso. Supongo que a mí me pasó con mi primer serie de trabajos. Es como que cuando yo cambié de forma de dibujo y empecé a dibujar otro tipo de cosas, la gente me exigía, o conocidos, era como, ¿por qué dejaste de hacer esos dibujos que les iba tan bien, que se vendían? La propia galería me decía, pero si esto se vendía bien, ¿por qué no seguimos por este lado? Eh, salvando las diferencias, ¿no? Nunca llegar a un bestseller, no me interesa ese lugar aparte, o sea, creo que mantenerme dentro del under es algo que deseo que me pase toda la vida. Pero me parece que, primero que ahí hay que entender, por un lado, que eso salió de esa manera y que no hay nada más auténtico que darle entidad a lo que te pasa internamente. O sea, creo que encontrar una fórmula y repetirla porque funcionó es ser un comerciante. La verdad que no es ser un artista, es ser un comerciante, digo. Por eso son en general los artistas que se manejan de esa manera a mí no me resultan muy interesantes. Y por otro lado, entender que hay veces que se te aparecen las cosas, se te presentan. Yo, por ejemplo, últimamente estoy trabajando mucho con los sueños, anotando los sueños, aparece un imaginario en el sueño que claramente no es mío, o sea, que le corresponde al inconsciente colectivo, que es algo que me llega a mí de esa manera, pero que no me lo puedo apropiar, ¿entendés? No es un acto de humildad decir que no me pertenece, es realmente entender que hay algo que es un universo de imágenes que me excede, que nos exceden a todos, y que creo que dialogar con eso y poder sacarlo al mundo, ya es para mí enorme la tarea. Ya me siento más que bien paga. Digo, no necesito para engordar mi ego decir que salió de, no sé, que lo inventé, que es una originalidad, qué sé yo. Sí, bueno, fui canal y estoy atenta a ser canal, pero creo que me parece que correrse, sobre todo a mí lo que me pasa en las exhibiciones, como te decía, ese lugar central del ego del artista, que es el genio, me parece una berretada total. O sea, no creo que haya genialidad, creo que hay una enorme sensibilidad y una enorme captación de un material que le pertenece al mundo. De esa manera me describiría. Marian, ¿por qué con tanto fervor defendés esto, esta idea de que quiero estar en el under y seguir estando en el under? ¿Cuál sería, eh, por qué no estar abierta de nuevo a lo que suceda y lo que suceda, si ves que se te infla el ego, laburarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por Sí, qué no, a mí tan lo que me talibana? pasa, no sé si por ahí sí sonó muy rígido. Lo que me pasa es que siempre lo que permanece, creo que hay algo que hay que preservar, que es a la persona. A mí me parece cuando un artista se vuelve masivo y
y pop, a mí me parece que hay algo de la persona que se ve alterado, que ya no puede circular con soltura ni expresarse con mucha soltura. No sé, no me gustaría estar en ese lugar, tener todo ese peso sobre mí. Por eso digo que me interesa el under, porque creo que, a ver, apelo a ser, digamos, canal de una información que no creo que sea masiva. Quizás en algún momento se vuelve masiva, no lo sé, pero no me imagino siendo como una vocera de eso, de algo muy popular, la verdad. Eso es lo que me pasa, por eso lo señalé. Pero popular sería, no sé, te estoy inventando, me apareció la palabra latte. Llegar a latte. Llegar a la Tate, decís. Justo el otro día, una alumna me trajo un sueño que había soñado conmigo y que yo estaba en una exhibición en el MoMA, me decía. Ah, mira. Bueno, nada, a veces pasan cosas extrañísimas. La primer serie esa de trabajos que yo hice, que se llamó Sistema de Defensa de mí misma, eran unos dibujitos pequeñísimos, los primeros dibujos que yo me animaba a mostrar. Les fue muy bien esos dibujos y se editó acá en Argentina un fanzine, que era un librito muy chiquitito, que tenía unos 20 dibujitos de esa serie, y ese fanzine llegó a Printer Matter en Nueva York y lo compró el MoMA, por ejemplo, para su biblioteca. Bueno, Pasan estas cosas, wow. ¿me entendés? O sea, digo, pero no está en mi deseo que eso suceda. Igual, digo, más allá de todo, puede suceder, pero igual se sigue manteniendo en un lugar under para mí. O sea, lo siento así, por más que que ese fanzine haya llegado a la biblioteca del MoMA, siento que todavía se sigue manteniendo en otro lugar. No es una imagen, no me va a venir a Coca-Cola a proponerme que aparezca un dibujo mío en sus etiquetas. ¿Entendés? No creo que me suceda eso porque no resueno con eso. No me imaginaba eso, ¿eh? No. No, Bueno, le no, pasa a no. unos. No me imaginaba vos en ese término, si no, no sé, qué sé yo. No estaba pensando en eso, en que te convirtieras en alguien comercial. Yo no sé cómo se mueve el mundo del arte, o sea, algo sé de todo el tema de lo que tiene que ver con elevar y bajar o marketinear un artista. Yo me imagino que o sea, no te veo ahí, No, pero soy como que quería más bien saber. soy más una artista ermitaña, digo, soy más de puertas adentro. Y Sí. esto significa que no circulás. Bueno, ahora no podemos circular mucho. Ah, podemos circular. No, bueno, sí, obviamente. Voy a muestras y más, pero digo, no soy una artista que esté trabajando mucho desde lo vincular, desde la palabra, ¿viste? Para muchos artistas es un recurso. Contactos, bueno, no es mi caso, la verdad. Siento que para mí la obra tiene la última palabra siempre. Entonces dejo que la obra diga. En general, Marian, sí. ¿querés contarles que estás haciendo las ilustraciones para un libro con la directora de cine Lucrecia Martel? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo te convocó? ¿Cómo laburan juntas? Sí. Bueno, empecé a trabajar con Lucrecia. En realidad, a trabajar empecé hace poco. Nos encontramos y estuvimos conversando mucho sobre este libro que ella me trajo para que yo ilustre, que empecé más o menos en fines de 2016. Y tuvimos, sí, reuniones y bueno,
muchas interrupciones por el trabajo de cada una y situaciones que, bueno, que nada, nunca terminábamos de sentarnos a poder trabajar en el libro. Y bueno, el año pasado, durante la pandemia, hubo un gran avance y ahora estamos, bueno, contentas porque acabamos de arreglar con una editorial. Y el trabajo con ella es de mucho aprendizaje para mí. Tiene una mirada que a mí me interesa. A mí, si me hubieran preguntado, que yo fantaseé con quién hubiera querido trabajar alguna vez en mi vida, creo que hubiera dicho con Lucrecia Martel. Y fue maravilloso que llegue a mi trabajo. Siento que hay mucho de comunión entre lo que yo hago y lo que ella hace. Y trabajar es eso, es un aprendizaje. No solo es un aprendizaje para mí trabajar con otra persona, que es algo que nunca hice y que me cuesta bastante, sino también trabajar con ella, que tiene como esa mirada tan lúcida. Así que bueno, feliz va creciendo ahí, con un ritmo que es un ritmo lento, pero constante. Que es un cuento, es un libro para niños que escribe ella, ¿cómo es? Pero Sí, no es un niños. libro. Sí, es esos libros que son para niños y grandes, o sea, esos libros que uno puede atesorar en una familia. Eh, y bueno, no quiero adelantar mucho de esto, pero sí, es un cuento bellísimo, bellísimo, la verdad. Que creo que, no sé, creo que no sé si he dado con libros tan profundos, la verdad. Es un texto que se desarrolla de una manera bastante simple en el relato, pero que toca cuestiones como muy profundas e interesantes. O sea, se me viene a la mente libros así como medio fundantes, decirte El Principito, libros profundos, que sin embargo se leen para chicos o para grandes. No es tan extenso, pero sí es un libro de esas características. Marian, y estaba pensando en libro para niños, niñas, y pensé en vos como madre, ¿no? Sí, ¿Cómo llevas la maternidad? Otra sí, obra. casualmente. Increíblemente, bueno, esta propuesta me llega después de que fui mamá. O sea, yo fui mamá a mediados de 2016 y apareció esto. Y como madre siento que estoy como todo el tiempo aprendiendo. Bueno, supongo que te habrá pasado a vos, Marian, pero Continúo. es maravilloso, ¿no? ¿Qué pensás vos? Que es lo más difícil del mundo, me parece. Lo más Sí, bello y lo más difícil. Ser, sí. lo que uno diría, buena madre, no, no lo sé, no lo sé. No sé, preguntarle a mi hija, que fue tu alumna. Yo siento un poco eso, que, no sé, que ser mamá me ubicó en un lugar de aprendiz. Todo el tiempo estoy aprendiendo de ella, eh, observando, no sé, cómo tienen para mí, vienen con algo que es increíble, como con una personalidad tan constituida desde chiquita, ¿viste? A mí la verdad que cuando logro conectar, que no es siempre, viste que en el día a día a veces uno está como muy metido en su propio viaje mental y no siempre logra conectar, pero cuando logro conectar con lo que es la esencia de ese vínculo y de lo que esa personita me está trayendo, la verdad que es maravilloso. De hecho, siento que me enseñó a ablandarme. O sea, quizás, no sé, quizás eso no se nota cuando yo hablo por ahí, pero a mí me ablandó mucho tener a Luisa. O sea, es como que me volvió mucho más, me puso en contacto con lo emocional, con el agua, con cosas que yo tenía bastante tapaditas. Yo era como más bien rígida, eh, las emociones no estaban como para nada a flor de piel, siempre estaba como muy por encima de todo la cabeza.
la mente, el pensamiento, y ella me desarma, todo el tiempo me desarma, me lleva a un lugar donde me pide jugar, me lleva a un lugar de mucha espontaneidad. La verdad que es maravilloso, es altamente recomendable, sobre todo si sos de tendencia a refugiarte en la mente. Me parece que es lo mejor que te puede pasar. A mí me llevó también a un lugar de mucha confusión, de no entender nada. O sea, de hecho, el embarazo mismo me llevó a ese lugar, como de donde de pronto me asaltaban emociones que yo decía, ¿de dónde viene todo esto? No entiendo qué me está pasando. Y bueno, ahí fue como, creo que con el nacimiento de Luisa ya emprendí como un viaje que va hacia otro lado, que tiene que ver con el contacto con las emociones, el contacto con la espiritualidad, como que empezó todo con ella. Yo estaba estudiando astrología cuando fui mamá, y después se presentó lo de vocación humana y bueno, apareció algo ahí que tiene otra consistencia. Eh, es mucho más blando y mucho más luminoso también. Te voy a hacer una pregunta que me hicieron a mí el otro día y no, y me cuesta un montón y no tengo respuestas todavía, como que lo estoy laburando. Me dijeron, pensá qué querés legarle a tu hija, y después hablando en terapia era como legar, sonaba como muy, ¿no? Que me estoy yendo. Y por otro lado sería, ¿qué es lo que vos querés transmitirle? ¿No? Son largas conversaciones con Oli, donde yo me quedo muda y le tiro la pregunta a ella. Digo, Oli, ¿qué te transmito yo? El otro día estábamos comiendo. ¿Qué sentís que es? Porque, digo, y empezamos a hablar de esto y te pregunto porque quizás vos lo tenés mucho más claro. No, ¿Qué es es re lo que difícil. querés? ¿Qué? Digo que es re difícil la pregunta, pero se me ocurre así como una primera, no sé, lo primero que se me vino a la cabeza es que sienta pasión por algo. Eh, creo que, no sé, creo que ella lo ve en mí. eh, Viste que, por ejemplo, en la astrología, en la misma casa donde se leen los hijos, se lee la obra. Como que de algún modo la obra es el hijo del artista o la hija del artista. Eh, y yo siento que ella nota en mí mi despegue cuando yo me voy hacia mi mundo. Y creo que lo que más quisiera legarle a ella es eso, es que ella invente su propio mundo y que tenga el placer de habitarlo. Eh, no sé, creo que si lo ve en mí lo va a aprender. Tengo esa sensación. Uy, perdón. Uy, no, qué divino el gato. Sí. No sé, el otro día hablaba Marcela Giscafré de Falena y ella hablaba de la importancia de la singularidad, ¿no? Sí. De la mejor, que tampoco es como parece raro cuando uno dice la mejor versión de uno mismo, ¿no? Pero me parece que tiene que ver con esta la autenticidad y no tenerle miedo a expresarla, porque me parece que ahí forma parte, pero ahí se te empieza a meter la sombra y cómo laburas con tu sombra y no sé, ya te tiré cualquiera, porque la verdad No, que no, para nada. Creo eso reaparece en mi trabajo. En mi trabajo, todo esto, por ejemplo, que vos me preguntabas de la violencia, toda mi primer serie de trabajo, el tema era el imaginario bélico. O sea, la trinchera, la persona que venía a atacar, la persona que se refugiaba, refugios, cuevas. Eh, creo que lo mejor que te puede pasar es depositar toda esa sombra en algo.
porque es sanador. Y ahí es donde no te tiene que importar el espectador. Ahí es donde digo, realmente el espectador no te tiene que importar mucho, porque si vos estás midiendo qué pones o qué no, por qué dirá la persona que lo mira, la verdad que no es el camino. La singularidad, sin duda. Sí, yo la escuché a Marcela, me pareció hermoso eso que mencionó. Y creo que es una construcción de años. O sea, uno se va encontrando con el tiempo. Por lo menos esa es mi experiencia. Siento que ni siquiera soy lo que voy a hacer dentro de unos años. O sea, creo que es una tarea de toda la vida encontrarse y encontrar una voz. Y ser honesto con esa voz y atender a eso. Me parece que es todo un trabajo enorme, enorme. Pero bueno, Marian, ahí estamos. y para ir cerrando, gracias a todos y todas por estar ahí. Si yo te preguntara a dónde te gustaría viajar o cuál es tu viaje que te sacude más, que te da más alegría, que te llena, no sé, cada uno viaja por diferentes motivos, ¿no? ¿Cuál es tu viaje? ¿Cuál es ese destino? Creo que el viaje al interior. Uf, No sé, encontrarme con todo eso que no quiero ver, eh, y con lo que creo que viendo me va a ayudar a sanar. Sin duda creo que es el viaje de mi vida. Eh, Después está, qué sé yo, paisajes que lo pueden recrear a ese interior. Y ahí aparece todo un espectro de paisajes que a mí me vuelan la cabeza. O sea, por ejemplo, para esto del libro viajé a Salta. Yo no conocía el norte y la verdad que no sé cómo explicarlo, pero sentí que pertenecía a ese paisaje. Eh, Fue algo hermoso lo que me pasó. Pero creo que ese paisaje, justamente de Salta, esa aridez, eh, es todo lo que nombra mi interior también. O sea, siento que creo que el mejor viaje puede ser el viaje en el cual uno conecta algo interno con algo externo. Eh, Sentís que de algún modo eso te habla. Eh, sí, ese creo que sería el gran viaje. Bueno, estamos haciendo un poco ese proceso en vocación, creo. Estamos tratando de viajar hacia nosotras, ¿no? qué loco, porque si a mí alguien me preguntara eso, creo que no hablaría de ese viaje interno. Mirá, Hay algo para mí que de repente es estar en la ciudad o en otro lugar, o sea, no necesariamente la ciudad, que de repente se produce este contacto mío interior con el exterior, pero para mí, o sea, que estabas a segunda persona que me responde el viaje interior, no, nada, celebro eso, pero no sé si es sí. astrológicamente que yo No, no. Marian, vos sos un ser extremadamente vincular. Creo que la ciudad tiene eso, cambia, hay variedad de todo, personas, formas. O sea, creo que eso tiene mucho que ver con vos, con tu persona. No está ni bien ni mal, digo, es. Eh, Así que sí, sin duda te veo en ese paisaje y en ese viaje. Pero bueno, el mío va por otro lado, va por un No, lado más, sí, sí, hacia adentro. sí, para ir cerrando, y me estoy desviando, pero hay algo que a mí me quedó fuerte de nuestra conversación en el café, hay algo que vos dijiste, estabas mirando la pandemia desde otro lugar, de todo no sé si la palabra es positivo, no sé si la palabra es luminosa en un momento donde hay tanta oscuridad, ¿no? Pero había algo que vos habías rescatado de sí, que fuimos
movidos a un viaje interior fuerte, o sea, que existió esa posibilidad. Pero hay algo que dijiste que a mí me pareció como muy alentador. No sé si te acordás, supongo que sí. Sí, creo que hablamos de que yo sentí que la pandemia obligó a mirar el... Perdón, ¿se cortó? No, no, ahora está bien. Ahí está. Eh, la pandemia obligó a mirar el adentro, o sea, no nos dejó salida en ese sentido. O sea, nos tuvimos que replegar en la intimidad de nuestro hogar, con nuestros vínculos más directos. Y para mí eso es maravilloso, es como un momento en el cual parar, digo, en el accionar, en el día a día, hay algo que es como que uno no se detiene a pensar mucho, o sea, es como que va, la vida te va llevando. Y somos, digo, por naturaleza, occidente, somos de la zanahoria enfrente de la nariz, y bueno, y proponer objetivos y ir detrás del objetivo. Y esto claramente tenía otro tono, o sea, era, ya no hay dónde ir, te tenés que quedar en tu casa, todos tus proyectos se cayeron, tenés que dedicarte a mirarte a vos. O sea, para mí eso fue maravilloso, ¿no? Yo no recuerdo, no tengo recuerdos de otro momento de la historia en que haya pasado eso. El otro día lo hablaba con una compañera de taller y me decía que ella es más grande y me decía que en la época del proceso ella sintió lo mismo. Ese temor del afuera y esa necesidad de replegarse. Pero esto es de otro tono. Digo, primero es mundial, es algo que está pasando en todo el mundo donde no hay salida, ¿no? Ya no te puedes tomar un avión para irte a otro lado porque acá pasa algo. Y por otro lado, creo que es un trabajo que es saludable hacer. Y a la vez, la pregunta que yo me hacía es, ¿qué hay de mí en todo esto? O sea, ¿qué hizo? O sea, ¿qué aporte hago yo a esto global? O sea, como tratar de entender por qué la vida nos está poniendo en este camino. O sea, por qué nos obliga a replegarnos. Y creo que claramente hay un exceso de superficialidad, hay un exceso de imagen falsa. O sea, creo que construimos todos los días en una red social un avatar, una ficción, que tratamos como de sostenerla con la nada misma, donde mostramos todo lo bello, pero no hay un replegarse a mirar las zonas difíciles, la oscuridad, ni siquiera hay una intención de mostrar eso. Por eso a mí me parecieron sumamente interesantes tus charlas y esta propuesta de tratar de hablar de la profundidad, porque no es algo que haya. La verdad es que, no sé, yo siento que hay mucha superficialidad. Y me parece buenísimo esto que sucedió. Creo que es parte también de lo que nos dejó la pandemia. Y creo que tu propuesta va muy a tono con lo que sucedió. Esa es por lo menos mi mirada, por eso mi mirada es positiva, porque siento que, obviamente, es terrible que esté muriendo un montón de gente, pero siento que parar y mirarse y replegarse es algo sumamente saludable para todos. Mira, Qué alguien está lindo. diciendo, Carmen, quien mira hacia adentro despierta. Hermoso. Sí. Hermoso. Bueno, gracias, Marian, un placer. O sea, y gracias a todos y todas por estar. Esto va a quedar colgado, subido ahí. Voy a estar un rato antes que te vuelva a llamar, Marian, agradeciéndote personalmente fuera de las cámaras. Y bueno, gracias y gracias a vos por Gracias abrirte a vos por la invitación, realmente. Marian. Ahí está, gracias Bueno, a un todos. abrazo enorme. Chao. Nos vemos, nos Chao. vamos a tomar un café. Gracias. Sí. Apago, a ver.